bárbaro, la verdad que bárbaro. Agradecido por la invitación, siempre que vengo a Resistencia me recibe muy bien y bueno, encontrándola cada vez más linda. Bien, Zayat, hablamos de economía en este caso, y cuando hablamos de la economía argentina tiene una particularidad. Aparentemente es una economía que permanentemente regresa al pasado, o por lo menos tiende a hacerlo. Mucha gente se acuerda del 2001, del menemismo, del 1 a 1 y una serie de cuestiones. ¿Esto es así? ¿Tan así? Y porque la economía es un espacio de disputa de poder, y es un espacio de disputa por consiguiente política, y hay diferentes sectores que intervienen en esa disputa de poder, de cómo se distribuye la riqueza. Y hoy, bueno, en esa disputa de poder predomina, es hegemónico los sectores más concentrados del capital. Bueno, ¿en qué se equivocó la Argentina de acuerdo a algunos sectores, y en qué pudo haber acertado de acuerdo a otros en cuanto a la elección del cambio respecto de la gestión de gobierno, considerando los movimientos económicos, ¿no? Yo creo que más que si se equivocó o no se equivocó, lo cierto es que se votó una idea de que se pensaba que era un cambio, y era así, pero manteniendo derechos sociales y económicos, y en realidad se votó un cambio, pero también se votó el cambio que vino a barrer derechos económicos y sociales. Y esto último no fue explicitado en la campaña, al revés. En la campaña es vamos a vivir mejor, y hoy te dicen voceros del gobierno de Macri que en realidad lo que se vivió durante los últimos 12 años fue una fantasía, y que por consiguiente sectores medios no merecen un consumo como el que tuvieron hasta hace muy poco. ¿Cómo se llegó a poder acceder a todos esos beneficios que brindó la gestión anterior de gobierno, y hoy plantearlo como que fue una fantasía? Porque en realidad hay mucha gente que lo hizo palpable todo esto. ¿Cómo se llegó a eso y hoy no se puede mantener o sostener en el tiempo? No, existen condiciones para mantenerlo. Lo que pasa es que hay una decisión política para no mantenerlo, porque se optó por una transferencia de ingresos, y se opta por una transferencia de ingresos hacia esos sectores medios y de trabajadores hacia sectores concentrados, el complejo agroexportador, el sector financiero, sectores industriales concentrados, sectores rentísticos y especulativos. Digamos, esto es lo que uno tiene que entender. No es la economía no es una cuestión de magia. Digamos, se le saca a uno para darte al otro. Les pongo un ejemplo muy claro. En los primeros 5 meses del gobierno de Mauricio Macri hubo una transferencia de $20.000 millones, $20.000 millones a estos sectores minoritarios. Bueno, ¿a quién se lo sacaron? ¿Crearon esos 20.000 millones? No, se lo sacaron a los sectores vulnerables, y sectores vulnerables que van desde las clases media baja, pequeño productor, pequeño comerciante, pequeño industrial, trabajadores, jubilados, y obviamente los sectores más pauperizados. Bueno, esos perdieron esos ingresos, esa capacidad de compra, esa capacidad de consumo. ¿Para qué? Para hacer esa transferencia a esos sectores minoritarios que antes mencioné. Bueno, hay una relación económica de la República Argentina con el extranjero que durante muchos años se mantuvo una situación quizá tensa, está relacionada con los holdouts y esta reacción que puede haber generado el cambio de ideas por parte del macrismo de, directamente llevar ese dinero hacia el extranjero. ¿Qué se vive desde ahí? ¿Qué cambios hay? ¿Qué se puede prever? ¿Es grave lo que se acaba de decidir con respecto al pago a los fondos buitres? Y sí, fue una de las capitulaciones más impactantes de la historia económica moderna de Argentina. Digamos, se le pagó más de $10.000 millones a un pequeño grupo de ultra especuladores, y con un costo elevadísimo para la Argentina. Mirá, es tan indigno esa capitulación que Argentina terminó pagándole los abogados a Paul Singer. Digamos, más de $230 millones, que además sin ningún documento para certificar cuál es la cuenta que Argentina pagó. Argentina pagó una cuenta según lo que dice Paul Singer que le costó todo el juicio. Bueno, es una de las grandes indignidades nacionales que el gobierno de Mauricio Macri ha llevado a cabo. ¿Cuál habría sido la realidad de Argentina en el caso de no pagar de aquí a futuro? No pagar los fondos buitres, ¿qué hubiera pasado de no haberle pagado nunca? De aquí, no sé, a 4 años más. No sé qué es lo que hubiese pasado. Lo que yo sí sé qué es lo que pasó sin pagarle a los fondos buitres. Y sin pagarle a los fondos buitres, negociando condiciones justas, equitativas y sustentables. No es que Argentina no negociaba, no era que Argentina no quería pagar, no era que Argentina había
desconocido el fallo del juez Griesa, solamente que dijo, bueno, sí, yo voy a pagar, pero con las condiciones como yo te mencioné, con esas cualidades. Ahora bien, ¿cómo fue la Argentina en esos años? Y bueno, creció, no a una tasa alta, pero creció, había empleo, había consumo. O sea que uno podía pensar que era eso, ¿no? Obviamente que con tensiones. La economía argentina enfrentaba tensiones que estaban en el frente fiscal, en el frente cambiario, en el frente monetario, en el frente laboral, en el frente del sector externo. Ahora bien, eran tensiones. Este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo enfrentó las tensiones? Generando una crisis de proporciones, un descalabro económico y social que recién empieza a verse. La mejor educación.